Continuamos con los presidentes entre periodos santanistas. En el video anterior nos quedamos en septiembre de 1844, tras una corta estancia de José Joaquín de Herrera. Tras esta breve estancia de José Joaquín de Herrera, regresó Valentín Canalizo para estar ahí de septiembre a diciembre de 1844. Esta segunda vez que Santa Anna confió la presidencia a Canalizo, las cosas salieron muy mal. Estalló un levantamiento pidiendo el restablecimiento del régimen federal y Canalizo, asustado, designó comandante en jefe del ejército a Santa Anna. Esto causó un gran escándalo porque no era legal ni posible que el presidente interino diera órdenes al presidente constitucional. Aún así, la revolución triunfó y Canalizo tuvo la pena de informar a su jefe que la estatua que tenía en la Ciudad de México había amanecido un día con una capucha en la cabeza y una soga a modo de horca en el cuello. Esto fue el preludio de lo que vendría después, la huida de los dos personajes. Y entonces, ¿qué creen que pasó? Que regresó José Joaquín de Herrera para ocupar la silla entre el 6 de diciembre del 44 y el 30 de diciembre del 45, ahora sí como presidente constitucional. En este periodo, el 1 de marzo del 45, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la anexión de Texas. Este segundo periodo de José Joaquín de Herrera terminó por un levantamiento armado organizado por Mariano Paredes y Arrillaga, quien tras vencer asumió la presidencia. Esto fue del 31 de diciembre del 45 al 28 de julio de 1846. Mariano Paredes y Arrillaga se convirtió en presidente de la República, aunque desde el principio de su gobierno advirtió que solo conservaría el poder hasta que llegara a México el nuevo monarca. Eso dijo exactamente, el nuevo monarca. A él le ofrecería la corona de México y no prometía otra cosa en su programa de gobierno, en el que reclamaba orden y monarquía. Mientras el presidente juraba que sostendría las instituciones republicanas, pronunció una frase célebre por su cinismo: a los niños se les engaña con juguetes, a los pueblos con palabras. En este periodo presidencial, el 15 de marzo de 1846, Estados Unidos votó la guerra contra México. El 11 de mayo de 1846, tras algunos enfrentamientos, el presidente James Polk declaró oficialmente la guerra a México. El 20 de mayo del mismo año, el doctor Gómez Farías se subleva contra el presidente Paredes y Arrillaga y exige la restitución de Santa Anna en el cargo. Con la caída del presidente Mariano Paredes y Arrillaga, las ilusiones monárquicas de ciertos mexicanos tuvieron que ser pospuestas. Y regresa un viejo conocido, Nicolás Bravo, ahora del 28 de julio al 6 de agosto de 1846, como presidente interino. En 3 ocasiones ocupó la presidencia de la República. La primera, ya decíamos, durante unos pocos días, la segunda casi 7 meses y la tercera únicamente 10 días. Su estancia en Palacio Nacional, según uno de sus biógrafos, no se señala en verdad por medidas de gran importancia social ni política. Se decía que Bravo estaba consciente del papel poco digno que representaba, ya que, según sus contemporáneos, era uno de los títeres de Santa Anna. Él lo llamaba para encargarle la silla presidencial cuando literalmente le daba la gana o cuando necesitaba que le hicieran algún trabajo sucio. Este fue, sin duda, un triste destino para un héroe de la independencia de México. El que sigue en la lista, a partir del 6 de agosto de 1846, es José Mariano Salas. Este primer periodo de Salas terminó el 23 de diciembre del mismo año, 1846. José Mariano Salas fue otro instrumento que empleó Antonio López de Santa Anna en el poder. Salas cumplió su parte, asumió la presidencia
promulgó el acta de reformas que nuevamente ponía en vigor la Constitución Federal del 24 y convocó a elecciones en las cuales resultó triunfador, por supuesto, Antonio López de Santa Anna. También en este corto periodo de unos cuantos meses, el 12 de septiembre, con la anuencia de las fuerzas estadounidenses, Santa Anna desembarca en Veracruz y el 20 de septiembre las fuerzas de Estados Unidos atacan Monterrey. Y en pleno día de Nochebuena, el 24 de diciembre de 1846, regresa el doctor Valentín Gómez Farías, nuevamente como vicepresidente en ejercicio de la presidencia, y estaría ahí hasta el 21 de marzo de 1847. En este periodo, Gómez Farías decreta la incautación de bienes de la Iglesia en la Ciudad de México para ayudar económicamente en la guerra contra los Estados Unidos. El 23 de febrero del 47 se da la batalla de la Angostura y el 27 de febrero una rebelión en la Ciudad de México contra las reformas de Gómez Farías. A esta se le conoce como el motín de los Polcos. Gómez Farías, ya lo habíamos visto, es un hombre ultraliberal y claro que la Iglesia y el ejército, que eran quienes mandaban en aquellos años, no soportaban esto, así pedían nuevamente que regresara Santa Anna al poder. Cuando Valentín Gómez Farías murió, tuvieron que enterrarlo en el patio de su casa en Mixcoac, porque no tenía derecho a recibir cristiana sepultura. Nada más para que se den una idea de cómo llegó a enemistarse con el clero. Entonces vino otro corto periodo de Santa Anna como presidente, pero tuvo que salir y entonces el 2 de abril del 47 asumió Pedro María Anaya, quien estuvo ahí hasta el 20 de mayo de ese año. Don Pedro María Anaya aceptó sustituir al presidente, quien marchaba hacia Veracruz para detener el avance de las tropas invasoras. El 15 de mayo de 1847, los estadounidenses tomaron Puebla. Después de 4 meses más con Santa Anna, el mismo 16 de septiembre de 1847, llegó Manuel de la Peña y Peña. A él le correspondió, según sus propias palabras, salvar la nacionalidad de nuestra desgraciada patria y guardar fielmente a nuestras instituciones. Así de terrible era la hora en la cual asumió la presidencia, esto después de la derrota sufrida en la guerra contra los Estados Unidos. Abandonada la presidencia de la República por el general Santa Anna, el mencionado 16 de septiembre, de la Peña y Peña, quien fungía como presidente de la Suprema Corte de Justicia, se hizo cargo interinamente del poder ejecutivo. En este periodo presidencial, el gobierno mexicano se estableció en Querétaro, esto en octubre de 1847. Ya había mencionado el movimiento civil que se dio en febrero del 47, conocido como el Motín de los Polcos. Uno de los hombres que se unió a esta rebelión fue Pedro María Anaya. Esto fue considerado por muchos traición a la patria, dadas las circunstancias que atravesaba el país. Esto empañó su historia militar, pero no le impidió ocupar la presidencia de México. A Pedro María Anaya ya lo habíamos mencionado y nuevamente llegó a ser presidente, esto del 12 de noviembre del 47 al 8 de enero del 48. En este segundo periodo, el 5 de enero, el general Scott negocia nuevas conferencias de paz con México, las cuales son aceptadas. Aunque tiene esa polémica ya mencionada del motín de los Polcos, también Pedro María Anaya escribió una gran página de la historia militar en México, cuando, frente a un enemigo que le exigía que le entregara el parque, incluyendo la pólvora y el resto de los pertrechos de guerra, don Pedro, con el rostro sudoroso y sucio por la tierra, y sin la posibilidad de mirar al invasor por una herida temporal en los ojos, le respondió con una frase que lo llevó a la inmortalidad: si hubiera parque, no estaría usted aquí. Después, el 8 de enero de 1848, regresaría Manuel de la Peña y Peña.
En este segundo periodo le tocó ser protagonista de uno de los momentos más tristes y oscuros de la historia de México. El 2 de febrero de 1848 se firmó la paz mediante el Tratado de Guadalupe Hidalgo, a través del cual México perdió poco más de 2 millones de kilómetros cuadrados a cambio de una indemnización de 15 millones de pesos. Este segundo periodo de la Peña y Peña terminó el 2 de junio de 1848. A Manuel de la Peña y Peña y a su tacto e inteligencia se debe que México sobreviviera como nación. Sus contemporáneos reconocen su amor por la moral y por la patria, así como el sacrificio que hizo para devolver a México algo del honor que había perdido. A su muerte, por disposición del Congreso, fue sepultado con gran pompa, como si fuera capitán general, en justo homenaje a sus servicios a la patria. Y regresa otro viejo conocido. José Joaquín de Herrera toma la presidencia por tercera vez el 3 de junio de 1848, y esto fue hasta el 5 de enero de 1851. La tercera vez que resultó electo para el cargo, por cierto, otra vez como presidente constitucional, estaba muy enfermo y renunció de inmediato a la presidencia. El Congreso insistió y Herrera reiteró su renuncia. Fue literalmente obligado a aceptar la gran responsabilidad de gobernar un país devastado porque, le dijeron, su falta de aceptación traería males mayores. No fingió cuando, al tomar posesión de la presidencia, advirtió que lo hacía con los últimos restos de su salud. Al dejar la presidencia, tenía que trabajar para vivir. Aceptó un puesto burocrático de poco sueldo y mucho trabajo. Este fue el de director del Monte de Piedad, cargo que ocupó hasta su muerte. Por cierto, que no había comentado que el 2 de noviembre de 1847, Antonio López de Santa Anna, esto durante el primer periodo presidencial de la Peña y Peña, huyó hacia Colombia. En la época en la que estamos hablando, seguía allá en ese hermoso país de Sudamérica. En el mes de enero de 1851 se realizaron elecciones presidenciales en las cuales contendieron varios candidatos. Mariano Arista, que ocupaba la cartera de guerra en el gobierno de Herrera, de tendencias moderadas; Luis de la Rosa, un destacado pensador y liberal moderado; el general Manuel Gómez Pedraza, expresidente de la República y líder indiscutible de los moderados; y el antiguo insurgente y expresidente general Nicolás Bravo. Este fue propuesto por los conservadores. Finalmente, el ganador de las elecciones fue Mariano Arista. Ocupó la presidencia del 15 de enero de 1851 al 5 de enero de 1853. Durante su gestión, en 1852, en octubre, un cabildo compuesto por eclesiásticos, comerciantes y empleados públicos de la Ciudad de México reconocieron el plan del Hospicio de Guadalajara, a través del cual José María Blancarte desconoció a Mariano Arista y pidió el regreso de Santa Anna. El 5 de enero de 1853, Mariano Arista sale a combatir la revolución y deja en la presidencia a Juan Bautista Ceballos. Y Juan Bautista Ceballos estuvo en la presidencia como interino un mes, un día, del 6 de enero al 7 de febrero de 1853, tiempo suficiente para disolver al Congreso, el cual era partidario de Santa Anna. Esto lo hizo el 19 de enero. Aún así, el 4 de febrero hay otra revuelta pidiendo la vuelta de Santa Anna. El 7 de febrero de 1853 llegó un presidente provisional, Manuel María Lombardini. Él era conocido por todos por su fidelidad inmaculada hacia Santa Anna y desempeñó la presidencia de la República 2 meses y medio en espera de que llegara a México quien debía ejercerla verdaderamente, el general Antonio López de Santa Anna. Así, el 27 de marzo de ese año, dentro del periodo de Lombardini, el general Santa Anna es declarado presidente de la República
por la mayoría absoluta de los estados. Manuel María Lombardini permanecería en la silla hasta el 20 de abril de 1853. Y así finalmente llegó el último periodo de Antonio López de Santa Anna, el 11º, entre el 21 de abril de 1853 y el 12 de agosto de 1855. Este último periodo destaca porque fue la primera vez que se hizo llamar Su Alteza Serenísima y porque el 16 de septiembre de 1854 fue interpretado por primera vez el himno nacional mexicano. Esto en el Teatro Santa Ana.